están? José Ignacio Beteta en el lado B. Hoy estoy con la mejor asesora de campaña del Perú en el futuro, la mejor asesora de comunicación política, totalmente objetivo mi comentario, Milagros Muñoz. ¿Cómo estás, Milagros? Hola José, muchísimas gracias por invitarme a este proyecto nuevo que tienes. Me ¿Te encanta. gusta el espacio? ¿Te ha gustado? Me encanta, me encanta. Está bonito, ¿no? El café sobre todo. El café está... Es correcto, el café está bueno. El café de Álvaro. Marca Álvaro. Pronto vamos a tener auspiciadores de marcas de café, también de temas de decoración. Van a ver, esto va a avanzar, pero a velocidades impresionantes. Como la caída de Boluarte en el gobierno, como la eminente e inevitable caída de nuestra presidente. ¿Cómo has estado? Bien, bien, bastante bien, atareada. Bueno, cada vez los candidatos o precandidatos, mejor dicho, se ponen más las pilas, ¿no? Bueno, tareada porque cuéntanos de tu trabajo, pero tu trabajo efectivamente es formalmente asesoras candidatos, precandidatos, políticos, Así personas que es, quieren estar en el debate político, digamos. así ¿Cómo es. es esa chamba? Bueno, es tratar de planificar de forma estratégica qué representan, a quiénes dirigen, qué canales utilizan, qué formatos van a utilizar para esos canales y producir. Obviamente no todo el mundo pide todo, hay gente que necesita la gerencia de toda esta planificación estratégica y de los equipos de comunicación con los que ya cuentan, y hay gente, sobre todo quienes están en Lima, porque yo estoy en Lima, que si quieren la planificación, la producción y todo, ¿no? Estás en Lima, pero viajas seguido. Sí. Viajas a donde tienes que trabajar, digamos. Sí, por ejemplo, a fin de mes me voy a Loreto, Ujú. entonces ahí por unos candidatos y así, ¿no? Dependiendo de lo Entonces, que sea. digamos, interesante, tú estás gestionando un poco tú puedes gestionar toda la campaña, o sea, no solamente es un tema de comunicación o asesoría en Ujú. comunicación política de la campaña, sino es gestionar la campaña completa. Sí, sin embargo, siendo realistas, o sea, lo que yo veo ahorita en el mercado es que la gente que va a postular ya tiene una persona de confianza que se va a hacer cargo de, pues, la Su dirección. jefe de campaña, Exacto. algo así. Entonces, sin embargo, ellos no tienen una persona que pueda dirigir cómo se implementa eso que tienen en la cabeza en términos de comunicación y etcétera, ¿no? Y hay diferentes pues, cargos o roles que se tienen que desempeñar, coordinadores zonales, distritales, o dependiendo a qué postulas, ¿no? Que vendrían a ser esos, digamos, operadores que te Claro. mueven gente, ¿no? Mm. La parte comunicacional, que obviamente tiene, dependiendo también a qué postulas, porque, por ejemplo, si eres candidato a un distrito muy pequeñito, de repente el tema de prensa no es un rol fundamental que debas tener exclusivamente en tu campaña, Mm. pero hay otros cargos que sí, a los que se postulan, con donde amerita, por ejemplo, un encargado de prensa, más todo lo que vendría a ser producción audiovisual, diseño, toda la creatividad, las redes, la gestión de las redes, el análisis de las métricas y obviamente la estrategia como tal, ¿no? Mm. Ahora, hablando de eso, redes sociales, digital, trabajo en campo, mítines, participación en eventos presenciales. ¿Cuál de las dos? Es que son las dos, Ujú. porque para comenzar, gran parte de lo que se ve en el mundo digital debe ser la cobertura de lo que pasó o está pasando en el territorio, en las acciones concretas del candidato, en su agenda cotidiana. Es un candidato que camina y los candidatos es lo que deben hacer. Ujú. Aparte que las elecciones se ganan con números, entonces más certeza vas a tener de más o menos cuánta gente tienes la capacidad de convocar en función de qué haces territorialmente. Ujú. Eh, por otro lado, sí, efectivamente hay aspectos o acciones de la comunicación que son exclusivamente digitales, Ujú. pero que tienen como objetivo pues, llegar a ciertos segmentos de una forma este, más masiva, Ujú. digamos, pero, y segmentada también, porque lo que nos permiten las redes sociales es segmentar de mejor forma, Mm. pero son dos trabajos que van de la mano. Mm. Y si es que yo solo trabajara digital, que lo puedo hacer, siempre tendría que estar en contacto con qué es lo que está pasando territorialmente para saber si hay una vinculación que está siendo eficiente, ¿no? Ujú. De lo que estás viendo tú en tu trabajo en estos meses en donde va calentando la campaña electoral, cómo ves las elecciones, digamos? O sea, qué es lo que estás sintiendo A ver, de esta cositas que me han campaña? llamado la atención, que de repente son medio caletas o que son pensamientos que me han venido a la mente, ¿ya? Porque son cosas que a mí personalmente me comienzan a llamar la atención. Las famosas Podemos. cositas. Sí, son cositas, Se vienen son cositas. cositas. Podemos. Yo siento que Podemos ha jalado a todo el mundo. O sea, tienes candidatos que son personas que ya han candidateado por movimientos regionales pasados, lo que sea, y que por el tema de que en un momento se pensó que ya se iban a terminar de eliminar Ujú. definitivamente los movimientos regionales, se pasaron a partidos políticos de alcance nacional. Exacto. Creo que Podemos es uno de los partidos que ha aprovechado de forma más eficaz
esa búsqueda de la gente que está en movimientos regionales para irse a partidos. Interesante. Y tienes gente nueva, que es, como tenemos 43 partidos que van a postular en las elecciones generales, no hay tanta gente que esté metida en la política que quiera postular. Entonces vamos a ver muchísimas caras nuevas. Gente que tú siempre hubieras esperado que postule, o sea, del perfil que muchos peruanos esperamos que gente se involucre a la política, y nunca se han involucrado y se los ha jalado Podemos. O sea, a mis asesorías, porque aparte de que yo pueda cerrar con candidatos ya permanentemente, a mí vienen muchas personas a tener asesorías cortas, ¿no? Para ver cómo pueden comenzar a organizar sus ideas para sus campañas. Y ahí sí viene gente de muchos partidos y X, ¿no? Ujú. Entonces, y ha venido un montón de gente de Podemos. Desde Interesante. gente que quedó segundo en su elección de gobernador regional o alcalde en la última elección y se cambió partido y ahora está en Podemos, hasta gente que es nuevecita en política con las mejores intenciones, que quieren trabajar las cosas bien desde el inicio, buenos profesionales, y Podemos lo llamó. Esa es una de las cosas que me ha llamado la atención de ese partido. Otro partido que te llame la atención, ahora que has entrado en Podemos, digamos, y que es muy interesante eso. Highlights de otro partido no tiene que ser malo ni bueno, No, simplemente que simplemente, te haya llamado la atención como algo nuevo, especial. O de otro partido o de la situación. bueno, en realidad Podemos es el que me ha llamado más la atención en ese sentido. O sea, nunca pensé que me iba a llamar la atención Podemos, pero eh, ¿qué hago? O sea, Los, mucha los, gente llega. los partidos pequeños, porque de estos 43, vamos a asumir, como tú bien dices, que son 43, porque al final van a haber algunos que ni siquiera van a poder presentar plancha presidencial, pero asumamos que son los 40. Hay una capa siempre de los grandes, Fuerza Popular, APP, Ujú. grandes en marca, Acción Popular, digamos, ¿no? Podemos que esté en segunda fila, ¿no? Pero por ahí, la verdad, Avanza País, Renovación Popular. Luego viene toda una mancha de Siento que pequeños. Avanza se estaba moviendo bien para Jales. Jales, Jales, Jales. Creo que Ujú. vi una foto de Olenka Zimmerman. Olenka. Sí. Bueno, eso va a generar toda una serie de movimientos en OnlyFans y en toda la población masculina entre los 30 y Totalmente, los 89 años, totalmente. probablemente. Sí, sí, sí. Eh, He visto que se les ha hablado Avanza y así he visto que también ha estado jalando gente. Además de que su candidato presidencial es un personaje llamativo, ¿no? Que es Philip Butters. De Que ya, ahí, ya está confirmado que va con Avanza País. sí, sí, sí. Ese es, digamos, el escenario uno. Sí, totalmente. Philip Butters en Avanza País, Sí, sí, de sí. acuerdo. Sí, no, o sea, y si es que se baja, pues tendría que entrar alguien que ya esté afiliado, porque ya a plancha presidencial no se puede invitar gente. Philip Butters va a llegar a este programa tarde o temprano también, no se preocupen. Lo puedo decir sin ningún problema. Pero una más, porque yo te había preguntado, Avanza País yo creo que es uno de los partidos medianos, Ujú. vamos a llamarlo así, que debería seguir avanzando, Sí, valga la redundancia. sí, totalmente. Pequeños, ¿has descubierto alguno de los chicos de esos 43 o todavía no sacan la cabeza? Hay gente que sí me ha buscado, pero como te digo, o sea, son movimientos muy, muy No hay marcas todavía pequeñitos. que te llamen la atención. Progresemos, siento que, bueno, Progresemos se acaba de juntar creo que con el partido de Paz de la Barra, FE, Ujú. entonces ya podría ser el primer partido que yo veo que más o menos sí está pensando en aliarse en serio. Progresemos a quién tendría como candidato. ¿Te acuerdas que Hernando de Soto Ok, renunció? ok. Ya. Ya. El otro candidato de Progresemos, ay, ese me fue el nombre. Pero perfecto. Hernando de Soto, recuerdo que hizo la alianza y Claro, como que, claro, estaban ya. negociando, pero ya se quitó, ¿no es Ya se cierto? quitó Ya no está en porque sí. Progresemos. Ujú, Y de ahí siento que Progresemos es uno de los partidos que va a mezclar perro, pericote y gato y sí va a terminar ujú. postulando a pesar de ser un partido muy pequeñito. O Interesante. sea, pequeñito, ¿no? Por Ahora ahora. hablemos de comunicación. Si tuvieras que decir, ok, que yo lo he pensado también varias veces, ¿no? En este contexto electoral, con estos problemas en el país, con esta situación con la ciudadanía, etcétera, ¿tú cuáles crees que son los mensajes o los eslogans o las batallas, ¿no? Esos punchlines, como se Ujú, llaman, ¿no es cierto? Que los candidatos tienen que empezar a trabajar, a pensar, que tienen que ver con los temas, ujú. ¿no? ¿Por dónde irías tú si fueras un candidato en cuanto a comunicación? Acá sí estamos hablando del presidente, Claro, porque ya claro. dependiendo del distrito, Exacto, tus candidatos y asesorados ya tienen otra mirada mucho más local, digamos, ¿no? exacto. ¿Por dónde ves? O sea, ¿qué deberían priorizar comunicacionalmente? Bueno, lo que todas las encuestas dicen ahorita es la seguridad ciudadana, ¿no? Ujú. Defensa, seguridad, todo lo que es protección y en diferentes ámbitos, ¿no? Protección en términos de seguridad de la ciudadanía, del crimen común, del crimen organizado, eh,
protección de lo nuestro frente a lo externo o lo que podría vulnerarnos también es un tipo de protección, ¿no? Ahorita que ha salido la noticia de las líneas de Nazca, justo he estado pensando en eso. Y no solo eso, perdón, paréntesis. Eduardo Arana, en su mensaje al Congreso para que le den el voto de confianza, dijo que ya no iban a pagar ni una sola reparación a Ujú. terroristas obligadas por organismos internacionales, lo cual son Exacto. fuertes declaraciones, porque lo que está diciendo prácticamente es que está desacatando, digamos, tratados internacionales. Pero a eso te refieres con seguridad y soberanía También, también, claro. también, o sea, todo lo que signifique protección de lo Ujú, nuestro frente a cualquier otro factor externo o que nos haga daño o que haga daño a lo nuestro. Tenemos, por ejemplo, eso, tenemos desde ejemplos pequeños como el asunto de las líneas de Nazca, ujú, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Proteger lo que es nuestro, en este caso es nuestro patrimonio, ujú. ¿no? Cualquier cosa que podamos sentir que vulnera parte de nuestra historia, de nosotros y de nuestra identidad y nuestra seguridad, todo lo que es nuestra humanidad, ¿no? O Como sea, hay un peruanos. tema de seguridad, digamos, que tiene que ver más con seguridad personal, crimen organizado, y hay un tema de, vamos a llamarlo así, protección de lo nuestro, que está muy buena la frase, Ujú, y que tiene un poco que ver con soberanía, identidad, lo peruano, ujú. que también tiene que ver con temas A mí internacionales también y me parece, locales. todo esto creo que entra dentro del espectro de protección. Ujú, Solamente que hay que tener un poco de arte para subdividir el tema de protección en la seguridad ciudadana y cómo subdividimos seguridad ciudadana. Todo lo que vendría a ser crimen organizado, fuerte, narcotráfico, minería ilegal ujú. y lo que viene a ser crimen común, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro tema es importante para un candidato que quiere ser presidente? Creería que reforma de justicia que va muy vinculado también. Interesante. Porque Ujú, finalmente de nada te sirve que los actores de la seguridad funcionen bien si la justicia es endeble. Entonces termina soltando totalmente, pues, claro que sí. al criminal o termina ahí corrompiéndose la etapa que debería de cerrar nuestra sensación de que tenemos un Estado que nos protege, ¿no? Sí, el tema de la reforma del sistema de justicia es tan importante como el tema de la seguridad finalmente porque es como una parte del problema. De hecho, una de las personas a las que había estado asesorando, espero que si ves este podcast terminemos de cerrar ese contrato. Pero me dijo que una de sus, perdóname porque fácil alguien se roba esta propuesta, pero me dijo que su visión era de repente juntar interior con Ujú, justicia, ujú, porque finalmente son entidades que deberían de trabajar o trabajan las dos caras de una misma moneda, ¿no? ujú, ujú. Bueno, habría que ver, como siempre, el Estado trata de perpetuarse siempre y quedarse con la misma cantidad de dinero y con la misma cantidad de Exacto, burócratas y fusionar y ministerios funcionar sería. nunca les gusta. Son ese tipo de reformas que no puedes hacer salvo que tengas mucho, mucho, mucho poder y mucho bagaje político. Pero interesante que al menos un candidato quiera pensar en eso, ¿no? Seguridad, Totalmente. Creo que son los justicia. debates y las ideas sobre las que tenemos que poner Exacto. en la mesa, ¿no? Seguridad, justicia. Otro tema, un tercero más, que como que la comunicación de los candidatos debe incorporar para estas elecciones. Trabajo, Mm, trabajo. Diría corrupción, pero la corrupción o sea, si bien la gente puede decir en las encuestas esto me preocupa, es mm, muy intangible para nosotros. Nosotros mm, no percibimos la corrupción porque como la plata nunca pasó por nuestras manos, simplemente es un factor de indignación, mm. que si leemos noticias de corrupción obviamente nos genera esta sensación de frustración frente a nuestras autoridades, a nuestra burocracia, lo que sea, pero finalmente puede ser una emoción pasajera, porque no la sentimos, pero sí sentimos cuando nos falta la plata a fin de mes, sí sentimos cuando nuestro rubro va lento, cuando alguna acción del Estado perjudicó mi rubro y ahora pues no tenemos el mismo dinamismo económico que teníamos, por ejemplo, no sé, pues, hace algún tiempo, ¿no? Ujú. Que le toquen el bolsillo a la gente, ¿no? Es un Yo tema creo que tenemos importante. que ver temas que no solamente suenen importantes o aparezcan en las encuestas, sino eh, cómo hacemos que la persona sienta que eso le afecta directamente, ¿no? Claro. No, y ahí está clarito. De entre los tres, porque tú has dividido seguridad o protección en dos tipos de Ujú, seguridades, pero en verdad los dos temas más importantes en este momento, como suele ser cuando tienes condiciones humanas difíciles, o sea, sociedades que están en crisis como las ujú, nuestras, o en decadencia para mí, es que la seguridad personal es lo que tú mencionas. O ujú. sea, no hay nada más concreto que yo tener o no tener miedo, o sea, que yo tenga o no tenga miedo de salir a la calle y que me pase algo.
Totalmente. Eso es absolutamente tangible si eres además padre o madre, tus hijos o tus padres, ¿no? Inclusive está íntimamente vinculado con el desarrollo económico porque, por Totalmente. ejemplo, o sea, los cupos que le cobran a los negocios en tantos lugares, o sea, no puedes terminar de desarrollarte económicamente con tu chamba, así tengas buenos clientes, así venga gente a tu negocio, porque hay que pagar, aparte de los impuestos, Ujú. así como pagas impuestos, al delincuente al que te cobra tu cupo. Cupo o seguridad privada. Pero siendo que se vinculan, hay una lista que Totalmente. vincula, también hay otra parte independiente, o sea, porque trabajo, generación de riqueza, economía, mi plata en el bolsillo, que no me toque en el Ujú, bolsillo, es totalmente un tema muy tangible. ujú. Lo que ocurre con este segundo tema, la dificultad es que como tenemos un 75% de informalidad, aunque nos han querido mentir diciendo que ha bajado al 70%, lo cual es un dato cocinado, pero digamos, como tenemos tanta informalidad, y el peruano está acostumbrado a vivir con poco, Ujú. sin el Estado, abandonado del Estado. Entonces, no me toques mi bolsillo es una frase ambigua en la medida en que muy poquitos pagan la cuenta del Estado, otros muchos no, y ya se acostumbraba a que nadie haga nada por eso. Exacto. Pero sí, yo creo que es muy potente el tema de trabajo, generación de riqueza, Y es algo que se emprendimiento. ha visto recientemente muy truncado desde la elección de Castillo, ¿no? Ujú, claro. La ralentización de todo. Ujú. Entonces, creo que es un tema que en este momento es más vigente que nunca, ¿no? Sí, sí, y después vienen todos ya otros temas importantes, evidentemente, pero que ya no son tan cruciales. Y vamos a ver si los candidatos tienen la capacidad de no solamente poner los temas en la mesa, sino de articular convincentemente soluciones, porque, Exacto. claro, ya vamos a empezar a verlos desfilar diciendo mil cosas con respecto a la seguridad y O al trabajo, generalidades, ¿no? El pero tema está, así es. exacto, el tema no solamente está en identificar el tema, eso es el primer paso, pero en base a la gente que tienes, a las prioridades que has identificado y sabiendo que seguridad va a ser el tema, pues, matriz, tú cómo puedes aplicar tu concepto y tu visión Ujú, de una construcción de una sociedad segura en tu campaña. claro. Entonces, si bien muchos candidatos pueden hablar del mismo tema, tú le das tu enfoque de seguridad, Mm, con tu visión política de la seguridad, con qué tipo de seguridad, por ejemplo, de la que hemos estado hablando, ujú, vendría a ser la más importante para tu gestión o ujú, tu posible futura gestión, ¿no? mm. Y así, si bien el mismo tema se toque con 43 candidatos, no estamos hablando de lo mismo los 43 De la misma candidatos, ¿no? forma. Ujú. Y ahí es donde es importante, creo yo, una buena asesoría en comunicación. Exacto. Porque lo que pasa, y es en la siguiente parte del programa que está buenísima, es que terminan diciendo pelotudeces y terminan manejando su comunicación súper mal, ¿no? Candidatos o políticos o funcionarios del Estado, ¿no? Y a nosotros los contribuyentes nos regalan esos momentos de alegría y de solaz. Pero claro, la conclusión más allá de que vamos a hablar de eso luego, es que muchos candidatos no se asesoran. Efectivamente, de hecho, un comentario que escribieron en mis redes hace poco era, ¿para qué la tienen que contratar? ¿Que acaso no tienen creatividad? Como a ti. Claro, claro. Y yo digo, o sea, no le contesté, ¿no? Pero de hecho sí quería hacer hincapié en esto. La asesoría no solamente es la creatividad, la publicidad. Hay gente muy creativa y los equipos de los candidatos a veces tienen voluntarios y chicos que Buenas se suman a la ideas. campaña que tienen unas ideas maravillosas. El tema es que no solamente necesitas creatividad, necesitas fondo, necesitas enfocarte en temas que tú creas que en verdad Que sobre manejas esto, bien. exacto. Exacto. Necesitas orden y metodología. De repente, ustedes tienen los más creativos, pero entonces yo no voy a llegar a aportar más creatividad, sino un orden para que la campaña no se salga de las manos, para que cada persona cumpla su función. Una campaña es tan dinámica que el jefe de campaña no puede ser tampoco todista, y mucho menos el candidato. La única función del candidato es ser eso, candidato. La única función del político es ser eso, un buen político. ¿Y eso qué significa? Que tu única preocupación debe ser saber decir lo que te toca decir, saber ser el personaje que quieres posicionar. Y en ese sentido, tu única preocupación es identificar tus fortalezas, tus debilidades. Si no hablas bien en público, tu única tarea es enfocarte en mejorar esa debilidad, porque es una habilidad que necesariamente vas a tener que desarrollar mal que bien, porque vas a tener que hablar en público como político en algún momento. Mm. Y entonces, esa es tu única función. ¿Cómo termino de completar mi perfil
público, digamos, de candidato, de autoridad, de político en general. El resto de cosas ya son parte de tu equipo. Que cómo salió, que qué formato, que por qué canales, que qué redes uso, que otras redes no voy a usar, si es que voy a ir a una entrevista, si es que no voy a ir a una entrevista, por qué voy a ir a esa entrevista, para qué voy a ir a esa entrevista, Mm. obedece a mis objetivos. Entonces es una cuestión más metodológica que otra cosa. Sí, Mm, en todos los países, ojo, hay metidas de pata comunicacionales y hay políticos que no saben hablar. Eso no es algo, digamos, originario o exclusivo del Perú, no es una patente nuestra. Pero aquí en el Perú últimamente está siendo ya algo, digamos, demasiado Pintoresco. pintoresco y frecuente. O sea, antes era esporádico, ¿no? Ahora ya es frecuente porque han aparecido muchos políticos que tienen estos arrebatos comunicacionales. Como tú eres un especialista en el tema, queremos hablar contigo de eso, pero de una manera divertida. Entonces, el equipo de producción, que consiste en Oscar y Álvaro, que les encanta la política, aman la política, nos ha preparado algunas escenas de políticos metiendo la pata en comunicación. Es A decir, ver. diciendo cosas de manera equivocada, falsas, mentiras, o que no lo dicen de manera correcta, o hay algún tema comunicacional interesante ahí. ¿Te parece si vemos algunos? Claro que sí. Me parece genial. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a simplemente spin, Ya. ¿cierto? La ruleta, vamos a girar la ruleta para ver a quién le toca, qué político va a ser el primer elegido. A ver, ahí está, la ruleta. Dina Boluarte. Dina Boluarte es la primera elegida, nuestra presidente, la señora Dina Arcilia Boluarte. Y la frase la vamos a ver en este video que van a ver a continuación. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. Y vean ustedes la cajita, totalmente usada. La tengo hace más de 8 años conmigo. Bueno, ¿les pareció divertido el video? Interesante, ¿no? Esta es la frase que vamos a analizar, porque dice muchas más cosas en esa declaración en la que sale pues a defenderse, ¿no? Porque se había robado estos Rolex y tenía muchas joyas, etcétera, o le habían regalado los Rolex, ¿no? Su frase es esta. Estos pendientes que me puse hoy y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique, dice. Y vean la cajita, totalmente usada. La tengo más de 8 años conmigo. ¿Qué pensamos de esta frase a nivel comunicacional, Milagros, por favor? Eh, Antes de la frase per se, está el tema para bajar la reputación de Dina. Mm. Y es algo que yo siempre digo a las mujeres que participan en política. Hay cuestiones básicas. A una mujer en política te la bajas por temas de vanidades. Si tú analizas qué tipo de cosas o qué tipo de noticias son las que pegan más a políticas mujeres, siempre te agarran por las vanidades. Que entraste así al cargo y como que tienes tu glow up en el Te cargo, vestiste curioso. así. Sí, ya, o sea, te transformaste. Te comienzan a ver las joyas, si las tenías antes, si no las tenías, cómo eras, o sea, qué tienes, porque si eres ostentosa actualmente. Entonces, claramente, sobre todo el caso Rolex, es una brutalidad suya eh, ostentar, sobre todo porque se olvida de qué es lo que ella representa o a quiénes representa, ¿no? Ahora, ¿qué representa eso, usando el mismo verbo, cuando tú eres una persona adulta, mayor, digamos, que tienes que ser lo suficientemente sensata para pensar lo que estás diciendo? O sea, es muy poco probable que tú y yo, otras personas normales, la verdad, no usemos una serie de accesorios, etcétera, y de pronto siendo presidente ¡puf!, nos veas pues con bling bling, cadena, relojes, diente de oro. Totalmente. ¿Qué puede pasar entonces, dado que es tan básico lo que dices, Claro, eso es por la sumamente básico. cabeza de esta mujer para hacer ese cambio tan brutalmente? Hay que ser bien insensible. Hay que ser insensible, a veces cuando estás en el cargo pierdes perspectiva, ¿no? Y no solamente siendo la presidenta o siendo el político, digamos, el personaje público, ¿no? Ujú. Sino también la gente que está rodeada o que rodea el poder, Mm. pero de alguna forma disfruta de los espacios de poder, también pierden mucha perspectiva, ¿no? Mm. Entonces Loco, loco. termina pasando esto, ¿no? Loco. Y lo otro es que es muy interesante, que tú lo vas a analizar mejor que yo, es la marca.
porque ella menciona Unique. una marca. Claro. O sea, se da el lujo, tiene la concha de decir Unique o Unique, como se pronuncia, ¿no? Y vean la cajita, dice, ¿qué cosa trata de decir con eso? Claro, en su cabeza, ella o quienes la hayan ayudado se han dado la molestia de pensar qué marca de joyería podría ser masificada entre mujeres. En el pueblo, digamos, más Del popular, pueblo, más qué clase marca es media. popular, ¿no? Claro, Y, pues claro, ahí tienes a Unique, ¿no? Unique, Unique, como quieran decirle. claro. O sea, se Pero, puso al nivel de la gente, digamos. claro, o sea, lo ha pensado con qué joyita y con qué marquita voy a salir a dar mi speech de, por si acaso yo soy humilde como ustedes. Claro, ya si le creemos o no, ese es otro tema. Claro, Pero digamos, tienes razón que ha sido probablemente muy, muy maquinado. Además, la tengo más de 8 años conmigo, dice, ¿no? Lo cual, claro, de alguna manera habría que ver el contexto legal, pero asumo que igual 8 años tampoco es por las puras. Porque, claro, ella ha sido presidenta, ha sido exacto. funcionaria del Estado, ¿no? Pero si te das cuenta, rebobinando de la naturaleza de este tipo de crisis de comunicación, es que hemos tenido durante un tiempo nada corto como tema en agenda, y sigue siendo tema de agenda, solamente que ya no con joyas, sino con las operaciones. Mm, la estética, Exacto, la sí. estética. Cuando eres mujer y eres política, y así tengas un montón de casos por los que puedan criticarte, el titular inicial con el que puede comenzar tu debacle va a tener que ver con temas estéticos. Interesante también pensando en las candidatas. Totalmente. Entonces, y ahí hay dos opciones. La opción que pasa con Dina es que es una persona que representa al pueblo, porque ese es el speech con el que su partido, su plancha presidencial y todos ellos se han presentado para ganar la elección. Hmm. Luego ya pasa a ser autoridad. Entonces ella tiene que mantener esa promesa de a quienes representa, ¿no? Entonces, más o menos va a tener una crisis de reputación porque precisamente ha traicionado a quienes representa en un principio o decía representar. Hmm. Ese es uno, ¿no? Porque tú ves el cambio natural. Entraste al cargo, cambiaste, metamorfosis. Pero hay otro tipo de problemas que es, ¿qué pasa si yo ya soy una persona que antes del cargo ya tenía mis joyas, mi Ujú. anillo, lo que sea? El problema es que como estamos tan traumados con querer parecer de pueblo, de calle, para que la gente sienta empatía por mí, y Ujú. eso parte de algo fundamental, que es no sabiste segmentar a quién te vas a dirigir y a quiénes representas. Entonces, en campaña, los políticos, las políticas fingen ser más campechanos de lo que serían en la normalidad de la vida, esconden lo que de por sí ya tienen, Ujú. y si es que ganan, ya se ponen todo lo que siempre tuvieron. De El tema es acuerdo, que también generas esta disonancia de tu imagen claro. porque mentiste al inicio en la campaña. Claro, al final se trata de no mentir. Exacto. O sea, yo creo que mientras más Hay que tener una auténtico eres, coherencia, ¿no? es lo que tú dices, mientras más auténtico seas, ¿no? Mientras más fiel seas a tu marca, a lo que Ujú. quieres proponer como candidato o como político, menos problemas vas a tener. Pero interesante la psicología de Dina Boluarte, ¿ah? Totalmente. O sea, lo ha pensado, Ese fijo. es otro tema de otra entrevista con un psicólogo, porque esta no es una política. A ver, el caso de los Rolex y de los joyitas y la cirugía plástica y de cómo habla esta mujer y cómo maneja sus discursos, no solamente es un caso del político peruano tradicional que es populistón y que se salva de Ujú. los problemas haciendo muecas comunicacionales. Hay una cuota bien fuerte de insensibilidad en esta mujer, ¿ah? Totalmente, totalmente. Muy fuerte. Totalmente, pero, o sea, como te digo nuevamente, a través de las banalidades es que comienzas a percibir todas estas cosas y lo que comienza a jalar el hilo de la madeja de muchas otras cosas que pueden, Sí, que luego pueden demostrar que hubo corrupción, que no hubo corrupción, que quién te regaló, qué arreglos has hecho bajo la mesa, etcétera. Igual pasó con Nadine, y claro. etcétera. Sí, sí, sí. En Muy cambio, interesante, muy los interesante. hombres no caen por vanidades, los hombres caen por mujeres, por líos de faldas. Sí, Pero pero por yo ahí comienzan a pelearse. Cualquier crisis que tú le sí. veas a un político es que comenzó porque contrató que al amante, a la flaquita, a la no sé qué, y desde ese primer titular comienzan a escarbarse más cosas. Sí, pero tengo una acotación ahí, que es que incluso es o sea, a ver, en ambos casos tiene toda la razón, es una muy buena intuición, es muy Ujú. interesante este ángulo, digamos, de por dónde cae hombre y mujer o por dónde le quieres agarrar la vaina, totalmente de acuerdo. Pero en el caso del hombre pasa algo más que es, en el caso del hombre, digamos, no, o sea, es loco, ¿no? De lo que se le acusa es de lo que
los hombres en el Perú por machismo, por puro machismo, ¿no? Se han acostumbrado a hacer. Es decir, el tema de hombres metiendo mujeres y todas estas cosas, yo si fuera más feminista, digamos, ¿no? O sea, ya estaría diciendo lo que tú me estás diciendo, Claro. ¿no? O sea, ya estaría diciendo, oye, ¿no se han dado cuenta, ¿no? De que los políticos peruanos representan lo peor del hombre, Exacto. ¿no? O sea, no pagan la pensión de alimentos, ¿no? Son sacavuelteros, ¿no? Son puteros, ¿no? Y meten Y lo mujeres peor es y que es de manual. Y es ahí de se locos. mezcla. Y lo peor es que es impresionante cómo la gente pierde perspectiva y hasta el sentido común cuando tiene o siente que tiene ciertas cuotas de poder. Hay una cosa bien cierta ya y que yo he visto. Cuando estás detrás del telón, detrás del poder o Ujú. alrededor del poder, es impresionante cómo la gente deja de pensar en las cosas obvias. Es, no te das cuenta, es obvio que te va a pasar esto, ¿no? Entonces, y siempre he dicho, peor que el que tiene poder es el que cree que tiene poder. Insufrible, insufrible. O sea, ni un congresista es tan insoportable como gente que puede estar alrededor suyo y que jura que es congresista, que es ministro. O sea, nadie es tan insoportable como el que jura que tiene poder. Alucinante. Muy bien. Bueno, muy mal. O sea, muy bien. Pero es que es muy interesante. Vamos a ver, ¿cuál es nuestro siguiente caso de comunicación política Ruleta. para análisis? La ruleta, por favor. A ver. Morgan Quero, que ahora sí es ministro de Educación. Ya no sé quién Ya es Morgan no- Quero. Ya este gabinete es el equipo 14 de la selección. Su frase fue que viva el autismo. Vamos a ver el video. Que vive el autismo, digo, vamos a ver el video. ¡Que viva el autismo! ¡Que viva el Perú! ¿Qué piensas de alguien que sale a un evento público y grita que vive el autismo? Aquí qué fenómeno psicológico está pasando? No dudo de sus intenciones, o sea, creo que claramente eso fue por el Día del Autismo, me parece. Exacto, fue en el día del autismo. Sí. Claro, claramente quiere manifestarse a favor de las personas que padecen eh, de autismo bueno, o familias que tienen que tratar con un familiar que padece de autismo, ¿no? Claramente que lo que quieres decir es te Claro, apoyo, que exactamente. vivan, ni siquiera es que vivan, ¿no? O sea, es una No, selección de palabras pésima. muy desafortunada. Sí, o sea, nada que ver. No, cero. Entonces, ahí también viene, yo me sorprendo de que Morgan Quero siga teniendo estos errores, porque desde el inicio, desde que él asumió como ministro, se notaba que su debilidad es el media training, o sea, la respuesta o la agilidad mental para responder en medios. Estoy segurísima que en sus cuatro paredes o cuando habla o cuando expone algo que él sabe genuinamente, no tartamudea, no se equivoca en las palabras ni nada. De hecho, es una persona con formación, ¿no?, política, pero no es lo mismo que tener un buen performance mediático. Y claramente, y espero que lo haya hecho, pero creería que no, debería perfeccionar su media training, porque no Claro. dudo de lo que quiso decirlo, pero todo es, entiendo a qué te refieres, pero qué desafortunado uso de palabras. Sí, Y yo no es la veo, primera vez que le pasa. es exactamente lo que te iba a decir. Veo el impulso. Yo veo a Exacto. Morgan Quero impulsivo. Claro. Y el impulsivo, yo a veces soy impulsivo en varias cosas también, tiene un par de efectos detrás. ¿Ya? El primero es, ojo con es crees que no va a pasar nada, o sea, eres medio temerario. Ujú. ¿Ya? Pero cuando eres impulsivo eres medio temerario. Entonces, y yo sí he notado que Morgan Quero a veces tiene o sea, tiene estos espacios donde ya cree que le va a ir bien igual. O sea, Exacto. no, es medio como que la tiene ganada. Y eso a nivel comunicacional te pasa en la factura. Pero lo segundo es, a ver, tienes que estar conectado con el tema, Eso, y eso es comprometido un con tema el que te iba a tema. decir justo cuando iniciamos la conversación, al inicio de todo. Generalmente uno comete ¿Ya? esos errores cuando habla de cosas que no sabe. O con los que no está comprometido. Claro, no estás realmente, puede estar realmente comprometido, pero Mm, obviamente, y está bien, no todo el mundo es todista, o sea, no puede ser todista, no puede saber de todos los temas todo el tiempo. mm. En ese sentido, es normal cometer errores de respuestas mediáticas En temas que no sabes, cuando, claro. exacto, cuando no sabes el tema, cuando uno no está seguro Claro. del tema,
Esas son las cosas que dicen, ¿no? Que es lo primero que se le viene a la cabeza. Claro, Que entiendo el fondo de lo que quieres decir, pero claramente no preparaste o no claro. supiste escoger Es que te las mejores mandaste, palabras, ahí ¿no? se mandó nomás. Exacto, ¿no? Porque sentía que el tema es fácil, que el tema es light, que Claro, obviamente esto es un tema de gestos, de apoyo, cómo me voy a equivocar, no hay respuesta incorrecta, no hay sí, palabra incorrecta para mis buenas intenciones en un momento como este, en una fecha como esta, sí, pero sí, sí. siempre pueden haber palabras desafortunadas, Sí, lamentablemente. sí, no, yo le tiro más, o sea, yo de acuerdo contigo, yo me voy más por el lado de la humildad. O sea, porque él también tuvo otra frase en donde dijo, los derechos humanos no son para las ratas. ¿Ya? Y ojo, otra vez, ya sabemos a qué te refieres. Los Ujú, ujú, delincuentes no merecen el mismo tratamiento de ujú. derechos que una persona que está dentro de la ley. Exacto, Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, cuando tú te pasas al lado totalmente. delincuencial, perdiste tu condición de tener los mismos derechos Claro. que yo. Ya está. Pero la forma en la que lo dice y la manera en la que lo dijo, otra vez, te das cuenta, es esta especie de digo lo que quiero, ¿no? Claro, de hecho, estoy segura que para haber dicho eso, él ha escuchado a algún otro político decir cosas similares, porque no recuerdo si fue Bukele, que tuvo mucho éxito y sacaron el titular por muchos lados, Dijo algo parecido. dijo algo muy similar, que es Sí, los derechos humanos son para los seres humanos, no para los inhumanos, una cuestión así. sí, Entiendo que va por ahí y ese sí es un buen titular, es una buena frase. sí. Pero él ha pensado que ha podido decir su versión y que la tiene clara y pues no ha sido. Pero tú lo has planteado bien. Si yo soy un político que estoy entrenado comunicacionalmente y tengo cierta humildad y escucho y me dejo asesorar, yo sé que ese no es un buen titular. O sea, es un pésimo titular para mí, Ujú, pero no es un buen titular de lo que he querido decir. Porque exacto. es bien difícil que alguien te compre positivamente, proactivamente, enarbole la frase, los derechos Ahora, humanos no son para las sobre todo, ratas, aunque lo ¿no? hubiera dicho correctamente, hay un tema fundamental que creo que es, nuevamente, de estrategia, ¿no? Ujú. ¿A quién te diriges? Además, Por más que lo hayas dicho bien, probablemente la gente que haya votado en principio por Castillo o haya preferido a Castillo frente a Keiko en la segunda vuelta, es gente que quiere los derechos humanos para todo el mundo, y que además, inclusive los delincuentes y que y los los, terroristas. y que los denuncia asesinos por las marchas y las protestas, Efectivamente. y ahí tienes, digamos, hay todo efectivamente, tienes todo un tema de derechos humanos y de target y a quién le O sea, si diriges yo esto. fuera su target, Claro, pues bacán, la frase o sea, cabe bien. la puedes entender. Claro, la frase cabe, aunque lo hubiera dicho bien, ojo, ok, bacán, porque me estás diciendo lo que yo quiero escuchar y yo soy tu público objetivo. Claro, Pero yo no voté por Castillo en segunda vuelta. claro. Entonces, yo creo que tienes que concentrarte en cómo satisfacer las necesidades de la gente que en principio creyó en este proyecto político. No Claro, perderlos, el tema es que los han perdido, ¿no? que son parte de eso. Exacto. Sí, sí, pues. Bueno, Morgan Quero, ojalá hayas tenido tu entrenamiento comunicacional, tu media training. Muy bien, siguiente. A ver, la ruleta de la comunicación política. Donald Trump. Uy, mis amigos de derecha van a estar pero molestitos con esto. Qué rico. Donald Trump. Vamos a ver el video en el que se refiere al conflicto en Palestina, en la Franja de Gaza. Él en un momento tiene una frase que es muy interesante. Donald Trump. No quiero ir de listo, pero la Riviera de Oriente Medio podría ser magnífico. Feast until the deal is done. Trump Gaza, #1. Trump Gaza, shining bright. Golden future, a brand new light. Feast until the deal is done. Trump Gaza, #1. A ver, ¿qué te parece esta frase? Es que la frase viene con todo el contexto. No quiero ser un gracioso ni un listillo, o sea, un pícaro, ¿no? Un criollo, pero la Riviera de Oriente Medio. Esto podría ser maravilloso. Ay, Dios santo. Este es el perfecto ejemplo de no todo lo que piensas lo tienes que decir. Literal. Suponiendo que creo que lo ha dicho realmente en serio. O sea, que en serio podría hacerlo. Hay cosas que mejor las ejecutas primero y cuando las anuncias te podrían aplaudir y decir, miércoles, o sea, denme el Nobel de la Paz y acá aparte hice de las mías, ¿no? O sea, esto es lo que va a hacer ahora y chao, chao
chau guerra, digamos, ¿no? Ujú. Pero lo dijo previamente, entonces termina nuevamente siendo una cuestión de insensibilidad. Y comunicacionalmente interesante lo que dices, es, lo dijo previamente, es decir, cuando tú lanzas una idea muy rimbombante, muy grande, o un dato muy grande, Claro. o una afirmación muy contundente, pero en la realidad no ha ocurrido, no tienes cómo basarla, o no sabes si la vas a cumplir. No sé si las vas a cumplir y sobre todo en este caso involucra dolor. No puedes decirla. Mm. Mejor, hay cosas, por eso es que yo también digo, la comunicación, hay personas que piensan que la comunicación es qué es lo que se publica, o si quieres el eslogan, pero la comunicación está íntimamente relacionada con la acción política, las acciones, porque ahí es cuando la comunicación también estaría en la capacidad de decir no lo digas, hazlo, y vemos cómo lo gestionamos. Y ya me voy preparando una estrategia de comunicación para cuando lance un anuncio como esto va a ser el nuevo proyecto y chao. Ujú. Entonces, no hay que perder de vista que el timing también es parte de la estrategia, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de Trump, evidentemente, seguramente en este momento muchos están diciendo, no, pero Trump es un animal, es una bestia, Trump habla así, es un radicalón, bla". Pero más allá de eso, ojo con la parte de, efectivamente, del ego, ¿no? O sea, yo sí creo que te das cuenta claramente de, hay muchos tipos de políticos, más buenos, mejores, malos, peores, más malos, lo que sea, pero en el caso de Trump, mira, es notorio que, como tú bien dices, número uno, dice lo que piensa aunque esté pensando cualquier Exacto. pelotudez, y lo otro es que él siempre está en el centro. Yo he dicho esto, yo, porque yo. Él nunca dice el Estado americano, No, él nunca dice mi gobierno, nunca. Siempre dice yo, o los Estados Unidos, pero donde él es la encarnación de Estados exacto, Unidos, totalmente. ¿no? Y ojo, hay algunos políticos y candidatos que tienen ese pequeño peligro, no diré quiénes, pero ojo con eso, porque empiezan ya yo, sí, porque mira, yo lo sé, y son varios, ¿ah? No son pocos, son varios. O toman esta actitud de ponerse en el centro como si ellos fueran lo importante. Exacto. Claro, alimentados por este caudillismo latinoamericano, peruano, que es muy tóxico, ¿no? Que nos gusta este tipo de Exacto, entonces egocéntrico en el machón. momento de campaña te puede servir para Un tus poco. electores, pero el problema es que si te la crees y no lo piensas como una estrategia simplemente, ok, mañana más tarde ganas y ese mismo yoísmo, si no lo viste como estrategia para llegar a la gente y realmente te lo crees y sobre ese pensamiento, esa mentalidad operas políticamente, te vas a quedar solísimo. Porque entonces, ¿para qué tienes ministros? ¿Para qué tienes gente que te acompaña? ¿Para qué tienes asesores? ¿Para qué tienes equipo? Porque poco a poco la gente va a sentirse inútil si tú eres el que lo sabe todo, pues, ¿no? Si no te dejas asesorar, si no te dejas acompañar, si no pones roles a la gente, finalmente ya no es un tema de comunicación hacia afuera, no es tu imagen pública, es un problema que tarde o temprano te va a llegar, que es de comunicación interna, tú con tu equipo, a puertas Interesante. cerradas. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y ahí vamos a ver, porque como tú dices, se te puede servir para ser candidato hasta cierto punto, Hasta cierto punto, porque puede generar muchísimo rechazo. Y sabes qué, y la persona yoísta y egocéntrica en este tipo de espacios también lo es abajo en la cancha. ok, ¿Ya? No es verdad que luego abajo en la cancha son buenos y humildes y sencillos. No, también son bien atorrantes. Entonces hay que tener cuidado con eso porque, claro, hay gente que dice, no, de todas maneras, mano dura, pero eso no es mano dura. Y exacto. confunden mano dura, radicalidad, conciencia de Con, reformas, con un con el egocentrismo, egocentrismo valiente, machón, ¿no? totalmente, Peligroso, totalmente. temerario, radical. No, no, eso no es lo mismo. Pero qué interesante lo de Trump, porque bueno, además, lo más triste de todo es que en ese momento lo mencionó en el marco del conflicto en Palestina, en donde hay una pues serie de cosas que están pasando que son muy complejas y que no tenía pues que nada que ver con este video que sacaron, que ojo no es su video, no es el video de Donald Trump, o sea, Claro, él no no, sacó ese video, pero eso fue lo que él generó exacto. rápidamente. Muy bien, el cuarto elegido para este fact-checking, esta prueba ácida de comunicación política. Ruleta, por favor. Hemos dejado para el final al mejor
caso de comunicación política escandalosamente errado. Al señor Carlos Canales. Miren este video, por favor, para aquellos que son daltónicos. Este video les va a interesar bastante y si no lo son, igual, según Carlos Canales, casi que todos lo somos. ¿De qué colores? A ver. Pero tenemos vecinos daltónicos que dicen que esto es turquesa, que es celeste, ¿no? Que es el color de un partido político, ¿no? Y este es verde, no es ni celeste ni turquesa, es verde. Bueno, acá, más que una frase, es un momento comunicacional. Y la verdad que yo no sé qué le puede haber pasado por la cabeza. ¿Y por qué sería malo que sea celeste? ¿Porque es del color de su partido? Claro. O sea, quiso negar algo por una supuesta acusación de que es celeste como Renovación Popular, pero se metió en un rollo esquizofrénico a nivel existencial. Sí, o sea... Era evidente que el cóndor era celeste. Que primero es como, ¿por qué no te preguntaste si es que realmente es malo que tú conoces celeste? Si es por Renovación, sí. ¿Qué te van a decir? Ya no hay ninguna ley o norma. Claro, explícitamente, en época electoral, él podría haber tenido la sensibilidad de decir, Claro, no me vayan a meter luego en un proceso porque estoy haciendo campaña con fondos públicos. Claro. Pero en términos reales, no tiene nada de malo. A ver, comprueba que es celeste por proselitismo y no Exactamente. porque solo me dio la gana de ponerlo celeste. O sea, Claro. finalmente hubiera quedado en nada si es que alguien lo hubiera querido judicializar, si así quieres, ¿no? Claro, o sea, él pudo haber salido de esta situación de una manera mucho más sencilla diciendo, miren, los conos son celestes, pero no tiene nada que ver con el partido político, ¿no? Y si quieren abrir un proceso, ábranlo, pero son cosas menores, tonterías, vamos a seguir trabajando. Claro, y vinculas, y luego al toque sales del tema con otra cosa, ¿no? Bueno, Mm. lo importante es que estamos haciendo eso, o sea, Ajá, ya está. y volver al centro de para qué estaba ahí respondiendo cosas, Claro. ¿no? Ahora, Pero- lo segundo es más bravo, el segundo punto es más grave, es enfrente de todos se está haciendo eso. No, O lo sea- peor es que atrás tú ves que hay unas letras en verde y te das cuenta la diferencia entre el cono celeste y verde atrás las letras, ¿no? O sea, Ese ya no es un tema comunicacional, o sea, hay un efecto, hay un problema generado comunicacionalmente por algo que es personal. O sea, ese ¿cómo- producto, claro, ahí el problema es el producto, ¿no? Que es, en este caso, ¿quién es el producto? El político, ¿no? Ujú. Muchas veces, para los que trabajamos en comunicación, o toda la gente que trabaja con políticos, asesores, ya sean de comunicación o no, vienen a nosotros personas que después de algún escándalo del político, del candidato, vienen y nos dicen, oye, pero ¿cómo vas a decir eso tu político? ¿Por qué dijo esto tu candidato? Y es como, no lo puedo controlar. De O sea, acuerdo. no puedo saber qué le pasa por la cabeza todo el tiempo. Y no se me van a ocurrir todas las veces que pueda decir ese tipo de cosas. O sea, nunca se me hubiera ocurrido. ¿A quién, en qué situación se le ocurriría que alguien negaría que algo es... O sea, esto es azul, no. O sea, esto es rojo. Claro. O sea, ¿en qué contexto a mí se me ocurriría que esta podría ser una situación de mi candidato o de mi político, lo que sea? O sea, más asesoría que haya, por más El producto es consultoría, irreemplazable. el producto, que es el candidato del político, es irreemplazable. Claro, entonces, ¿qué es lo que intuyo que pasará ahí? O sea, su equipo de comunicación debe ser simplemente un equipo destinado a apagar incendios, porque no creo que un personaje así se deje trabajar. Hace poco salió a decir, los vecinos no son técnicos, pues. Y los que lo quieren revocar, dijo, son los 20 de siempre, ¿no? Exacto. Con lo cual, sea verdad o no, si son técnicos o no, o si son 20 o 30, es una muestra de arrogancia con el vecino. O sea, le está diciendo al vecino que es un bruto, que es un ignorante. Exacto. Y sobre todo que un desconocimiento total de la naturaleza de su función. Porque, sobre todo, más allá de que el congresista, que el ministro, quien sea, un alcalde se debe a sus vecinos. Y Ujú. su objetivo, su naturaleza, es ver cómo mejora la calidad de vida local. Hmm. Entonces, por más de que no sean técnicos, sí saben que les molesta. Ujú. Ahora, efectivamente, detractores siempre van a haber y los mismos cuatro locos de toda la vida siempre van a existir tirándole piedra a un político en general, sea En Canales o general. quien sea. Entonces, bien, o sea, pero no puedes hablar o generalizar de que los vecinos no son técnicos porque precisamente para el cargo en el que estás
no necesitas de que tus vecinos sean técnicos para opinar de qué les molesta en su vida cotidiana. Genial. Tú tienes que ser un facilitador de la vida cotidiana del vecino o de la persona que transita por ahí porque trabaja ahí o lo que sea. Y ojo, ¿sabes qué? Además, Milagros, Carlos Canales ha tenido más o menos como decenas de medidas antitécnicas. Efectivamente. Barreras burocráticas, ordenanzas, de todo. Los pobres heladeros caminando por Miraflores. Totalmente, Que o se los sea, quería... adicionalmente a eso, ¿no? Tú estás afirmando algo, o sea, una crítica, formulando una crítica en función de cosas que tú adoleces. Entonces, ya no solamente es un problema de comunicación sobre se me chispoteó, sino un problema de comunicación que hace que tú mismo te veas contradictorio, ¿no? Sí, no, y esta escena ya de los conos es así como en Boluarte decíamos, acá tiene que haber algo que está fallando en la cabeza, porque es una muestra de insensibilidad también. También es una muestra de bastante insensibilidad que tú tengas el descaro, Es un descaro, ¿verdad? un descaro tremendo, abiertamente, sin que te salga una gota de sudor, sin que se te mueva una pestaña, Claro. de cambiarle el color a un objeto. O Es que, ¿en sea, qué cabeza se te ocurre? Sí, no. hay que ser bien bravo para hacer eso, en la cara de todos. Y el pobre funcionario que se acerca, ¿no? Como mirando así como que, ¿qué digo, no? Es como, mira, ¿de qué color? Acá está, pues, y es como, ¿qué? Increíble. No, cada vez Perú es bien macondiano, ¿no? Interesante, sí, eso sí es verdad. O sea, políticos que se comunican mal hay en todos lados. ¿Cuáles serían las conclusiones de este programa? Ahora vamos a sacar las conclusiones, porque ha estado súper bueno técnicamente también, ¿no? O sea, profesionalmente, en cuanto a disciplina. ¿Cuáles son las conclusiones para ti? A ver, de este programa, para comenzar, que la mayoría de políticos habla lo primero que se le viene a la cabeza. Lo segundo es que el político o el candidato es irreemplazable. Por más buena gente que tengas alrededor, por mejor asesorado que puedas estar, si tú no te comprometes con tu única función como político o como candidato, que es ser político y candidato, y mejorar tu performance personal, y el resto que se encargue de implementar lo que tenga que implementar, pues no va a haber equipo que valga. Ujú. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas hemos hablado? Yo tengo el tema de los hombres y las mujeres. Es una muy buena conclusión. Sí. Hombres, tu debacle siempre va a comenzar por un lío de faldas. En que entre que la trampita se peleó con la formal, o entre trampitas se pelearon, o te encontraron con una flaca y un medio de comunicación te lo sacó, pero a partir de eso comienzan a desencadenar otro tipo de escándalos. Y las mujeres, vanidades, que la joyita, que era no sé qué, que si me operé, y el antes y el después, eso es lo que vende. Interesante. No todo es creatividad, también tienes que tener mucha disciplina. O sea, la asesoría no solamente es para yo decirte cómo vas a hacer el mejor producto del mundo, sino también a veces tú tienes tus propios creativos y necesitas metodología para que cada uno cumpla su rol y también para que la campaña no se vuelva un agujero negro, ¿no? Yo tengo 3 conclusiones. La primera, que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, es, primera conclusión, todos los políticos o candidatos necesitan un poco de asesoría. O sea, escuchen. Totalmente. Déjense asesorar. Por más capos que sean, cuando te vuelves candidato, cuando te vuelves autoridad, cuando te vuelves político, lo que sea, cuando eres la cara visible de algo, cuando eres el producto, automáticamente pierdes la mitad de neuronas, porque pierdes perspectiva. Correcto. Sí, la segunda conclusión después de esa es, ojo con la personalidad detrás de la comunicación. O sea, para los votantes, para nosotros los electores, la comunicación debe ser un mensaje, ¿no? Un proxy, ¿no? Una forma, un reflejo, una expresión de la persona que está detrás. Exacto. Entonces, no son tonterías, no son cosas divertidas solamente, no son, mira qué pintoresco, Qué ¿no? anecdótico. Qué anecdótico, no son anécdotas, son expresiones de la persona que está detrás. Tú puedes ver si es más egocéntrico, más impulsivo, más temerario, más insensible a través de las palabras que dice. Ahora, ciertamente hay que ser muy fino para analizar a la gente porque también el que se porta bien todo el tiempo no es normal. Algo esconde. O sea, De acuerdo. y lo he visto. Hay gente que tú puedes decir, ay, me cae medio mal porque es así, es asá, tiene estos arranques, pero lo que ves es mal que bien. Sí. Más allá de eso no va a ser magia, eso es. Y hay que ver si ese tipo de cositas que te molestan, que nos molestan, son inofensivas dentro de todo. Uh-huh. Simplemente es una cuestión de personalidad que me podría caer mal.
pero lo que ves es. Hay Ujú. gente que sí se comporta bien, que tiene el media training de la vida, del universo, Son más bravos. pero son, claro, a la interna, bravísimos. Y sí, muy buen punto. Hay varios de esos. Hay varios de esos, porque efectivamente se ven muy perfectitos, pasan caleta, pasan piola. Y a la interna, Así que sabotean cosas justas, pero hacia afuera se gana su titular. Y Esos son los asesores en la sombra de varios políticos hoy en día, de partidos políticos que están en el Congreso. La tercera conclusión es que tienen que llamar a Milagros para que los asesore. Tienen que tener una buena asesor, una buena asesoría. Este programa ha sido auspiciado por... No, mentira, acá no hay auspicios de Milagros. Pero claro, asesorías en épocas de elecciones, campañas políticas, y que es un tema súper interesante. Hemos hablado de cosas muy interesantes. Pucha, muchas gracias. y todo el próximo año va a ser electoral. Todo. Y bueno, y va a empezar en unos cuantos meses. Sí. La carrera empieza ahorita, ¿no? Mañana, hoy día es, hoy día es 12. Hoy día se vencía el plazo, efectivamente. Hoy día parece que muchas cosas ya están zanjadas, todo el mundo sabe a qué lado se va a ir. Es que tienen que inscribirlo, ¿no? Y Sí. además también se vencía, creo, los reglamentos internos y de las primarias y esas cosas, ¿no? Sí, pronto también, Algo exacto. así. Buenísimo. Bueno, nada, tremenda conversación. Vamos a ver cómo van las elecciones y seguiremos hablando de esto. Hay que seguir hablando de la comunicación política y de los casos de los políticos. Ya cuando salgan las publicidades ahí, Sí, nos vamos sí. a atar de risa. Hay que hacer nuestro segmento de análisis de comunicación política. Muchas gracias. Nos vemos en el Perfecto. siguiente episodio de El Lado B.